Continuación del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: Si vuestra justicia no es mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Oísteis que fue dicho a los antiguos: No matarás, y quien matare será condenado en juicio. Mas yo digo que todo aquel que se enoja con su hermano merecerá que el juez le condene. Y el que le llamare racá merecerá que le condene la asamblea. Mas quien le llamare fatuo será reo del fuego del infierno. Por tanto, si vas a presentar tu ofrenda al altar y allí te acuerdas que tu hermano tiene alguna queja contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y ve primero a reconciliarte con tu hermano y después volverás a presentar tu ofrenda. Lección de la epístola primera del apóstol San Pedro. Carísimos, perseverad todos unánimes en la oración, sed compasivos, amantes de la caridad fraterna, misericordiosos, modestos, humildes, no volviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario bendiciendo, ya que a esto habéis sido vosotros llamados, a poseer en herencia la bendición. Porque el que quiere amar la vida y conocer días felices, prohíba a su lengua hablar mal, y sus labios no digan mentiras. Huya de hacer mal y practique el bien. Busque la paz y sígala. Porque Dios tiene puestos los ojos sobre los justos y está pronto a oír sus súplicas, mientras que mira con enojo a los que obran mal. ¿Y quién habrá que os pueda hacer daño si os empleáis en hacer el bien? Mas si a pesar de eso padecéis algo por la justicia, teneos por bienaventurados. No les tengáis miedo, ni os aflijáis por eso. Por el contrario, bendecid a nuestro Señor Jesucristo en el santuario de vuestros corazones. Pueden tomar asiento. En este quinto domingo después de Pentecostés, el tema principal es el fariseísmo. El tema principal en el Evangelio es esa justicia que ellos pretenden tener o dicen tener. Los escribas y los fariseos decían ser justos, se tenían por justos. Y vemos cómo nuestro Señor Jesucristo nos dice que si no se tiene mayor justicia que la de los escribas y fariseos, no entraremos en el reino de los cielos. En realidad, los escribas y los fariseos no tenían ninguna justicia. Eran totalmente injustos. Por lo tanto, nuestro Señor nos dice que si no somos justos, no entraremos en el reino de los cielos. O, si somos injustos,
como los escribas y fariseos, no entraremos en el reino de los cielos. La justicia de estos dos grupos de judíos, los escribas y los fariseos, era apariencia externa, no era realidad, sino un hacerse ver. Una justicia que presumía de ostentación, se hacían ver como los mejores, de presunción y sospecha, porque cuando uno es tenido por mejor, cuando uno piensa de sí mismo que es mejor que el otro, sospecha de todos los demás, presume delante de los demás, mírenme, admírenme, alábenme, pongan la atención sobre mí. Una justicia de palabra con doblez, es decir, no ajustada a la verdad, sino a la relatividad, tal vez puede ser, o al decir esto es así, pero después esto no es así. Una justicia fijándose más en los detalles que en lo realmente importante. Este tipo de justicia de los fariseos o el farisaísmo se queda enredado en las cositas minuciosas, en las cositas que tal vez no se cumplen con todo rigor, pero que no son importantes, que si en realidad no se cumple, todo sigue bien adelante, porque no se fijan en lo importante, sino en lo mínimo que no es importante. Y es la justicia que deja de lado las cosas que realmente son de peso, que realmente valen, las dejan de lado. Es decir, es una justicia que es toda una parodia de justicia, una imitación de justicia, una falsa justicia y una parodia también de la santidad de la vida religiosa. En realidad, no se vive una vida religiosa. Es una ilusión que la persona vive. El que se comporta como un fariseo es una ilusión que esa persona vive de estar viviendo una vida religiosa. Y eso eran los fariseos de entonces. Una mentira, en definitiva. Los fariseos, sinónimo de mentira, sinónimo de engaño, de apariencia. El fariseísmo es una mentira, un engaño, una apariencia. Y hoy el fariseísmo sigue siendo lo mismo que era en el tiempo de nuestro Señor Jesucristo. Y sigue estando presente en la iglesia. Es un mal del cual no nos vamos a librar, sino hasta que venga nuestro Señor Jesucristo en la parucía. El fariseísmo, los fariseos estarán siempre presentes. Siempre habrá gente que nos mienta, siempre habrá gente que nos engañe haciéndonos creer algo que en realidad no es. El fariseísmo es la corrupción específica de la religión. El fariseísmo se da no en cualquier plano de la vida, no en cualquier ámbito de la sociedad, sino que se da en la religión. Es la corrupción de la religión, algo específico de la religión. Es el vaciamiento desde adentro, guardando la apariencia, guardando lo externo, lo de afuera, incluso haciendo penitencias, ayunos, devociones, oraciones y mostrando gran piedad. Porque al fariseo no lo vamos a reconocer por no hacer estas cosas. Al contrario, hace todo esto, hace penitencias, hace ayunos, hace devociones, hace oraciones y muestra gran piedad. Pero por dentro tiene un corazón desviado. Por dentro no hay ninguna justicia, sino la propia, lo que le conviene.
no hay ninguna caridad sino aquella que se le deba a Él y nada más. Y no hay ninguna verdad objetiva, sino la verdad que Él cree que es verdad, que es según Él, según su manera de pensar, según sus principios, según lo que le conviene que sea verdad. Y eso es lo que nuestro Señor quiere que veamos nosotros, que nos demos cuenta de eso, que estamos rodeados de fariseos, si es que nosotros mismos no lo somos. Si es así, tenemos que convertirnos. Estamos o somos fariseos, estamos rodeados o somos fariseos. Y nuestro Señor Jesucristo nos advierte que nuestra justicia tiene que superar, es decir, tiene que haber justicia en nosotros, no la injusticia del fariseísmo. Nos advierte que no caigamos en el fariseísmo. Y esto es muy frecuente. Caer en el fariseísmo es muy, muy frecuente, sobre todo pasa mucho en los hombres de iglesia, lamentablemente. Son los hombres de iglesia, los que más caen en el fariseísmo. Y también lo vemos entre los que dicen querer permanecer fieles a la Iglesia católica, la Iglesia de siempre, es decir, entre los tradicionalistas. Pero nos damos cuenta que mucho de lo que hay en la tradición queda tan solo en la ostentación, en el hacerse ver, en el hacer cosas, en la evangelización por todos lados, pero por motivo de ostentación, o queda en lo externo, en las cosas superfluas que no hacen a la sustancia de los sacramentos, o queda en las apariencias, como decía recién, apariencia de penitente, apariencia de ser una persona de mucha oración, etcétera, etcétera. Es más, queda en la flagrante falta de caridad, porque en realidad es una falta de caridad el mostrarse para engañar, mostrarse de esa manera para provocar un engaño en los demás, es una flagrante falta de caridad, una flagrante falta de justicia y de amor por la verdad y de verdadero amor a Dios y al prójimo. Es una falta de caridad, es una falta de justicia, una falta de amor por la verdad, por Dios, por el prójimo, porque es un engaño a Dios, es un engaño al prójimo, es un engaño a uno mismo, se falta al amor por la verdad, porque se busca la mentira, que el engaño, la mentira, y se falta a la caridad, porque no se tiene caridad, no se tiene consideración con el prójimo, y se falta a la justicia, lo que le es debido al prójimo y a Dios. Así que no nos extrañemos si vemos estas cosas suceder en el nido de víboras de la tradición. Porque es un nido de víboras. La tradición hoy es un fariseísmo. Es un chusmerío. Y que nadie tiene la intención de parar. Ya sea no diciendo chismes, o calumnias, o mentiras, o engaños, o ya sea no queriendo escucharlas. Porque, cuidado, no solo es culpable el que las dice, que dice el chisme, sino el que se presta a oírlo. Y a nosotros a veces nos quieren hacer oír o ver videos en donde casi se podría decir en un gran porcentaje es chismerío eclesiástico que deleita, que llama la atención, despierta la curiosidad, las almas imperfectas
son muy, muy atraídas por la curiosidad, quieren saber todo, y sobre todo si ese chismerío les produce una cierta satisfacción. Es decir, se trata de una función circense, de un circo, con el cual divertirse y distraerse. Mucho cuidado con eso, es un gravísimo pecado el oír sabiendo que hay ese tipo de comunicaciones hoy en las redes sociales. Y si en conciencia se sabe de esta realidad, y esto no es algo que podamos ocultar, porque todo el mundo lo hace, se ve claramente que se hace, que se ve, que se participa, que se habla, que se da información. Si uno en conciencia sabe de esta realidad, que eso que se dice, que se oye, la información que se da es para usarla mal, para tergiversarla, participar de eso, aunque más no sea solamente oyendo, participar de ese chusmerío es complicidad con el pecado ajeno. Es como si lo hubiera realizado la misma persona que está oyendo. Si yo quiero oír eso, soy cómplice, soy tan chusma como el que lo dice. Pecado gravísimo. Y recordemos, hace unos días atrás, yo empecé a hablar del infierno porque me parece que es lo más acuciante en este momento saber lo que pasa en el infierno. Hablamos del fuego eterno, hablamos del rechazo eterno de Dios, de la ilusión que tiene el alma después de muerta, después de la muerte, de llegar a ver a Dios y se encuentra con que Dios le rechaza, se encuentra con que hay una fuerza tan fuerte que le manda al infierno. También hablamos de la calidad o cualidad del fuego que tiene el infierno, que es distinta de la cualidad del fuego que tiene aquí la tierra, porque este fuego del infierno quema constantemente, no para de quemar. No es que consume todo, sino que quema y quema tanto lo material, es decir, el cuerpo, como lo espiritual, es decir, el alma. Bueno, yo les invito a escuchar esos pequeños sermones o reflexiones que se hicieron hace una semana y media atrás. El infierno existe. Y estamos viviendo en constante peligro, sobre todo con la facilidad que nos da el Internet de caer en ese peligro de chusmerío, de querer saber todo lo que no nos corresponde saber, de participar proveyendo información. Eso lleva al infierno. El Internet, mal usado, lleva al infierno. Es pecado grave oír o ver videos en los que se propaga el chusmerío. La tradición hoy es una Babilonia de opiniones heréticas, así como lo es la Iglesia falsa del Vaticano II, del Conciliábulo Vaticano II. En el Conciliábulo Vaticano II ocurrió algo que es muy llamativo y que está ocurriendo hoy en la tradición, y eso es el ecumenismo mal entendido o falso ecumenismo. Un falso ecumenismo vendría a ser como una unión de cosas que en realidad no les interesa estar unidas, sino simplemente están agrupadas. Y cada una de las cosas hace lo que quiere. Eso es un perverso o mal ecumenismo. El ecumenismo, bien entendido, es buscar la integración de
de quien se haya apartado de la Iglesia Católica, de buscar su conversión, su vuelta. Ese es el verdadero ecumenismo. Es decir, para estar en la Iglesia Católica tienes que ser católico, tienes que profesar la verdadera doctrina de nuestro Señor Jesucristo. El Vaticano II no dice eso, simplemente dice: ven a esta unión y te permitimos seguir adelante con tu propia creencia, que es la libertad de religión. Entonces, en la tradición hoy está pasando lo mismo, lamentablemente. Por eso uno dice epítetos tan fuertes como que es un nido de víboras, porque en realidad se está queriendo tener una unión de cosas que en realidad no pueden tener unión y que cada una sigue por su camino, pero con una cierta unión, como para decir: no interfieras en mi camino, déjame estar en mi camino y yo te dejo a ti estar en tu camino. Eso es lo que está pasando en la tradición. Un ecumenismo mucho peor o mucho más bajo, diría, que el ecumenismo falso que sucedió en el Vaticano II. Hoy en la tradición está regida por un ecumenismo falso, igual que el del Vaticano II. Opiniones que se buscan amalgamar, unirse, agruparse, bajo el pretexto de una unidad que ciertamente es falsa. Y estas son las cosas que tenemos presentes. En medio de estas cosas tenemos que vivir, lamentablemente. Es lo que nos rodea, es lo que nos toca. Con estas bajezas tenemos que convivir. Con el chusmerío del que hablaba recién y con el falso ecumenismo del que estoy hablando ahora, que es todo farisaísmo. Y entre medio de todas esas bajezas que tenemos que convivir, tenemos que llevar adelante la verdadera fe hacia el buen puerto de la parucía. Nada más ni nada menos. Una empresa muy, muy difícil desde el punto de vista humano. Ha comenzado a circular una petición de oración por la unidad en la tradición. Y mejor prueba de que en la tradición no hay unidad, de que estamos todos divididos, no hay que elevar esta petición. Dice, si se eleva esta petición es porque se pide algo que no se tiene. Se pide la unidad, es decir, que no se tiene la unidad. Entonces, muchas gracias por esta petición, porque está demostrando que no hay unidad en la tradición y afirma lo que yo vengo diciendo. Pero la unidad por la que se pide rezar no es una verdadera unidad, es una amalgama, es un montón de piedras, que una piedra no tiene nada que hacer con la otra, ni ver con la otra. Es una unidad falsa, porque no se está pidiendo o queriendo que sea la unidad, o que la unidad tenga por base o sus raíces en la verdadera doctrina de Jesucristo. Y lo comprueba el hecho de que si uno no se adhiere a una de las posiciones erradas que conforman esta unidad, o si no permite que el otro tenga la libertad de tener una opción o una opinión propia como válida dentro de esa unión falsa, uno no puede estar en esa unión falsa. Le comienzan a hacer la guerra. Bendito sea Dios, como dice la lección de hoy, la primera encíclica de San Pedro, bendecida Dios, y también bendito sea Dios por esto, de que esa falsa unidad haga la guerra a la verdadera unidad, porque es allí donde uno es bendecido. Es decir, el que busca la verdadera unidad, que es en la doctrina de Cristo, porque no puede haber otra unidad que en la doctrina de Cristo, todo lo demás es falso, y se le hace la guerra por buscar esa verdadera unidad en la doctrina de Cristo,
y pretenden que se una a una unidad falsa en donde hay una comunión de opiniones erradas, unidas por un, vaya a saber uno qué, motivo humano, es una bendición de Dios para quien sigue la verdad. Bendito sea Dios por ser perseguidos por eso. La verdadera doctrina de Cristo no hace lo que hace esta falsa unión, sino que busca la conversión del pecador y la posterior unión a la Iglesia Católica en la verdadera doctrina, que es lo que expliqué recién. Esa es la verdadera unidad. La conversión de aquel que está afuera o que tiene algo que se le debe recriminar en la doctrina, que se convierta, que se retracte, que pide perdón, entre a la unidad de la Iglesia Católica en la verdadera doctrina de Jesucristo. No puede entrar con una doctrina propia, inventada, errónea, herética. No, eso no. Pero eso es lo que está pasando en la tradición. Porque la Iglesia es una característica de la unión de la Iglesia. La primera. Fíjense, es la primera. Si no se da esa, no se da lo demás. Las otras, 3. La Iglesia es una precisamente en esa unión, en la unión de la doctrina de Cristo, y no en otra unión cualquiera inventada por los hombres. Entonces, en esa petición que está circulando, no se está pidiendo o queriendo que la unión sea, en la verdadera doctrina de Jesucristo. Y eso salta a la vista cuando uno ve los rostros que figuran en esa petición. Eso no tenemos la culpa y hay que señalarlo, porque esos rostros sabemos qué es lo que piensa cada uno de esos rostros. Entonces, ¿de qué unión me están hablando? Unirse a esos rostros que cada uno opina de una manera distinta y le permite al otro opinar de una manera distinta. ¿Es esa la unión que se está pidiendo? Entonces, que no se está pidiendo la unión en la verdadera doctrina de Cristo, salta a la vista. Pues entre los postulados a liderar esa unidad, se ven rostros que se inclinan con reverencia a la herética tesis del Papa Material, que tienen a León XIV como Bergoglio, un excomulgado de la verdadera Iglesia Católica, como el electo. El electo, fíjense qué aberración. Un excomulgado de la verdadera Iglesia Católica es el electo a ser papa. A ser papa verdadero cuando se convierta. Sí, le exigen la conversión, le exigen que no tenga herejía, pero ya no es un miembro de la Iglesia Católica. Esto lo vamos a hablar después, en la charla que tengamos después de la misa. Entonces se ven estos rostros que se inclinan a la tesis Cassisiacum del Papa Material y que tienen a León XIV como el electo. Se ven otros rostros que son conclavistas, otros que pugnan por la jurisdicción universal, otros que están intentando abrir paso a tesis nuevas, todas estas ajenas a la tradicional doctrina católica. En definitiva, entonces, en esa petición que circula se pide rezar por una unidad que tiene como elemento de unión un popurrí de opiniones erradas, un popurrí de novedades de doctrina, para aquellos que tienen en sus oídos el prurito de oír cosas nuevas y no el prurito de oír la verdadera doctrina católica.
No se pide por la unidad en la verdadera doctrina de Jesucristo, la única unidad posible. En definitiva, esa unión que se quiere lograr engaña a los pobres fieles, ya desgastados y desgastados de tantas y tantas mentiras, engaños, que no es más que un fariseísmo. Luego, si la espiritualidad propia o la espiritualidad de los hombres de iglesia, si la virtud, si la moral no se interioriza, no cambia, no hay una conversión, se cae en el fariseísmo. Si no hay una conversión, se cae en el fariseísmo, y eso vale para cualquiera de nosotros. Si no hay una determinación de decir, bueno, esto no lo voy a hacer más, esto que hago mal no lo voy a hacer más. Si no se hacen las cosas por convicción y verdadero amor a Dios y al prójimo, se cae en el fariseísmo. Si no se deja de obrar para parecer o por beneficio propio, se cae en el fariseísmo. Y esto nos cuesta mucho, tener que dejar todas estas malas inclinaciones nuestras, nos cuesta mucho. Es decir, que el peligro del caer en el fariseísmo es real y muy, muy latente, muy presente en nuestras vidas. Pues no queremos que se diga de nosotros que no somos santos, cuando en realidad somos todo lo contrario. Al contrario, nos gusta que nos digan que somos santos. No hay deseo de morir por la verdad. Nadie quiere morir por la verdad. Y si alguien lo hace, eso escandaliza. Escandaliza porque va en contra del común denominador, que es el de aceptar las medias tintas, es decir, el relativismo de decir, eso está mal, pero lo permito. No se quiere morir por la verdad. Nadie quiere morir, no solamente por la verdad, sino en sí mismo. Todos quieren seguir viviendo. ¿En qué mundo quieren seguir viviendo? En este mundo, en el mundo que quiere seguir siendo pervertido. El mundo no quiere que este mundo pervertido se acabe. Se quiere seguir en el circo de la mentira y el engaño, en el chusmerío y la falsedad. No hay una verdadera intención de salir o de querer que eso termine, por más que cueste lo que cueste, por más que caiga fuego del cielo, como va a caer muy pronto los castigos de Dios, lo queramos o no lo queramos. Nadie quiere que este mundo termine, se quiere seguir participando del chusmerío, se quiere seguir siendo engañado, se quiere seguir en la falsedad. Y uno dice, tiene lógica seguir. Para eso quiere el fariseo seguir viviendo. Para este mundo corrupto, pervertido, podrido, que quiere que siga adelante. El Evangelio hoy también nos dice que si vamos a ofrecer ante el altar nuestra ofrenda, si nos recordamos o tenemos presente que alguien tiene algo contra nosotros, el Evangelio dice, deja ahí tu ofrenda, ve a reconciliarte y vuelve, y después presenta de nuevo la ofrenda. El Evangelio no dice si alguien tiene razón o si el otro no tiene razón, sino si alguien tiene algo contra ti. Es decir, si tu hermano tiene alguna queja, alguna indisposición, lo que fuera contra ti, con o sin razón, sin culpa mía o sin culpa del otro,
Es decir, es algo más estricto. No se trata de tener razón o no, sino cualquier indisposición que haya entre los hermanos. Ve, deja la ofrenda, o sea, no la ofrezcas todavía, sino ve a reconciliarte con tu hermano, a hablar, a poner la paz entre los dos, antes de participar en la Santa Misa y en la comunión, aclarar las cosas con ese hermano, porque es evidente que no podemos ofrecerle nada a Dios si no nos arreglamos con el prójimo, con nuestro hermano, con el que tenemos al lado, sabiendo que tiene un problema con nosotros. Entonces hay que aclararlo. Aunque esto hoy, por la gran influencia demoníaca, es casi imposible aclararlo. Y el hermano se va a rehusar a aclarar el problema. Pero de nuestra parte habremos cumplido con el Evangelio. Hemos ido a aclarar con el hermano, aun cuando el hermano no quiera. Entonces, así debe ser la disposición para ir a la misa y para comulgar. De nada sirve querer recibir a nuestro Señor y estar odiando al prójimo, resentidos con el prójimo, rencorosos con el prójimo. De nada sirve. Esas cosas hay que tenerlas muy presentes, pues la ley del amor es muy estricta, porque todo en definitiva es falta de amor. El que ama a Dios no puede obrar mal. Entonces, eso es lo que debemos tener presente en nuestras vidas para poder avanzar un poco en la vida de santidad. También la epístola, que es de San Pedro, nos dice que amemos la paz, que hagamos el bien, que no devolvamos mal por mal, maldición por maldición, en consonancia con el Evangelio. Y vemos una vez más cómo se complementan la epístola y el Evangelio. Así, debemos hacer el bien. Haciendo el bien, no tenemos miedo al mal. Es la única protección en contra del mal, hacer el bien. Pero aún así, si alguien nos hace el mal, si padecemos algo por amor a la justicia, recordemos, es la octava bienaventuranza. Los perseguidos por ser justos, padecer por la justicia. ¿Y acaso no queremos las bienaventuranzas? Queremos las bienaventuranzas, pero no queremos padecer por ellas o pasar por ellas. La justicia que debemos procurar es la que busca y procura el bien común, no el bien personal, el provecho personal o el beneficio personal, sino el bien común, es decir, el bien de todos. ¿Y qué mayor bien hay, qué mayor bien común hay que la verdad? Y de nuevo volvemos al tema del fariseísmo, que es mentira, que es engaño. Pero nadie quiere vivir en la verdad. Todos quieren seguir dejándose engañar. Entonces, si sufrimos algo por la justicia, aún haciendo el bien y queriendo hacer el bien, dichosos debemos de estar. Y la epístola dice, bendecid al Señor. Entonces, sufrir por la verdad es lo más maravilloso que Dios nos pueda dar. Que nos malentiendan, bendito sea Dios. Que nos tachen de ignorantes, bendito sea Dios. Que nos difamen, bendito sea Dios. Que nos calumnien, bendito sea Dios. Que nos mientan, bendito sea Dios. Que nos acosen, bendito sea Dios. Que nos desprestigien,
Bendito sea Dios. Y todo eso nos llena de alegría, felicidad, sabiendo que seguimos a Jesucristo. Todo eso que nos hacen asegura el verdadero camino, o nos dice que estamos en el verdadero camino. Y la verdad, pues amamos la verdad y el bien, pues queremos el bien a través de la verdad, para todos. Así como nuestro Señor Jesucristo murió en la cruz, así es como mueren los mártires. Y así es como debería morir todo católico, sin tomar revanchas, sin venganzas. Quien quiere tomar revancha, quien quiere venganza, se atribuye el lugar de Dios y no quiere sufrir, no quiere la cruz de Cristo que salva. Tener ese deseo de sufrir algo por la justicia, por el bien común, por la verdad, que es en definitiva Dios. Pero hoy no se quiere sufrir, no se quiere la cruz de Cristo. Se quiere hacer justicia propia. Que todos los ultrajes que ahorita estamos padeciendo nos sirvan para nuestro aprovechamiento espiritual. Carísimos, dice San Pedro, perseverad todos unánimes en la oración. Sed compasivos, amantes de la caridad fraterna, misericordiosos, modestos, humildes, no volviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, ya que esto habéis sido vosotros llamados a poseer en herencia. La bendición. Porque el que quiera amar la vida y conocer días felices, prohíba su lengua, hablar mal, y sus labios no digan mentiras. Rehúse de hacer el mal y practica el bien, busque la paz y sígala. Porque Dios tiene puestos los ojos sobre los justos y está pronto a oír sus súplicas, mientras que mira con enojo a los que obran mal. ¿Y quién habrá que os pueda hacer daño si os empleáis en hacer el bien? Mas si a pesar de eso padecéis algo por la justicia, teneos por bienaventurados. No les tengáis miedo, ni os afligéis por eso. Por el contrario, bendecid a nuestro Señor Jesucristo en el santuario de vuestros corazones. En el poder de Dios hallará el Rey, nuestro Señor Jesucristo, cuando venga en su parucía, su alegría. Eso nos lo dice la Santa Misa de hoy en el Aleluya. Y se gozará nuestro Señor Jesucristo grandemente al verse por Dios salvado. Nuestro Señor Jesucristo, Rey del universo, en la consumación de su reino en la parucía. La Santa Misa de hoy termina con la oración post-comunión, que es hermosísima. Una sola cosa he pedido al Señor y se la volveré a pedir, que habite yo en la casa del Señor todos los días de mi vida. Ven, Señor Jesús, ven pronto, concédenos la gracia de amar tu venida. Amén.